Buenos días, ¿cómo me les va? ¿Cómo han estado? Bueno, hoy es un día muy especial. Estamos con Santiago Gamboa aquí que nos acompaña en el Juan Ramón. Recuerdo que hace unos años tuvimos otra charla allí en la biblioteca. Entonces, Santiago, aquí tenemos los estudiantes de octavo grado que leyeron el libro Colombian Psycho este año y también están los estudiantes de noveno que, si no estoy mal, leyeron el año pasado Perder es cuestión de método. Entonces, la idea también, chicos y chicas, es que este sea un encuentro para ustedes. Yo seguramente al principio voy a hablar un poquito y le haré una pregunta a Santiago, pero sí la idea es que ustedes aprovechen el espacio pues para que sean ustedes los que resuelvan dudas y aprovechen la posibilidad de conversar con alguien que escribe el libro que uno lee, ¿no? Que eso es toda una sensación. Uno va leyendo el libro y después como que no se imagina quién es la persona que está allá detrás, inventando, creando, atrapándolo a uno, agarrando un poquito el interés. Entonces, pues, ¿qué decir de Santiago? Santiago es uno de los escritores colombianos en este momento más reconocidos. Fue vecino nuestro, estudió allí en el Refus, luego estudió en la Javeriana. Tengo entendido que tuvo mucho tiempo también en Europa, Madrid, París, en otros lugares del mundo, incluso en India. Por allá tuvo una experiencia que tuvo que haber sido también muy apasionante y muy bonita. Eh, y también es columnista del Espectador. Por ese lado a mí me interesa mucho. Ustedes saben que el tema del periodismo también me interesa. Es columnista del Espectador. Es la segunda vez que nos visita y hoy vamos a hablar de esos dos libros. Esa es la intención, aunque la idea es que si ustedes tienen otras preguntas, pues se animen. Santiago, gracias por estar aquí. Insisto que pues uno va leyendo los libros y va teniendo todo tipo de emociones, va teniendo miedo, va teniendo intriga, va teniendo una cantidad de sensaciones digamos, de qué es lo que está pasando en esa narración, y pues eso se debe gracias a la persona que está ahí detrás elaborando y creando. Voy a empezar entonces haciendo una pregunta que tiene que ver justamente con el escenario que tenemos y con el tipo de público que tenemos. Yo me imaginaba, ayer cuando pensaba un poquito en este encuentro, me imaginaba pues en las presentaciones habituales de los libros, y creo que este es un público mucho más joven que el habitual, en principio, no lo sé. Y quería en esa línea preguntar pues entonces, ¿qué particularidades tiene este público tan joven, ¿cierto? Lector, entre otras cosas, según lo que tengo entendido, muy enganchado y muy entusiasmados con la lectura. Y también, ¿qué le aporta a Santiago Gamboa, escritor, tener pues una conversación con el público de estas características y de esta edad? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Un saludo muy afectuoso al colegio Juan Ramón Jiménez, vecino de mi colegio. Pues ahora ya no son vecinos, pero cuando yo estudiaba en el Refus quedaba al otro lado de, como quien dice, por una carretera un poco más allá, pero eran los dos colegios de Suba que había aquí en esta zona. Muchas gracias a todos ustedes pues por la atención, por la lectura. Eh, Antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida, eh, cualquier información adicional que quieran tener sobre mis libros o las actividades que yo realizo, por favor síganme en la página de Instagram santiago.gamboa.7. ¿Ok? Tarea para todos. santiago.gamboa.7. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué me aporta a mí? Pues imagínate, o sea, para mí es muy importante tener como una especie de respuesta de parte de lectores, especialmente jóvenes, interesados en el, pues yo entiendo que cuando uno está en un colegio, pues uno no es quien libremente elige los libros que debe leer, ¿verdad? Pero también entiendo yo y sé que los docentes que proponen los libros pues tienen una grandísima responsabilidad, por supuesto, porque de la escogencia de los libros que hacen depende muchísimas veces que los jóvenes que están leyendo hagan un camino dentro de la lectura o no. Yo tuve mucha suerte cuando estudié en mi colegio, en el Refus, tuvimos un profesor que se llamaba Eduardo Jaramillo, tristemente después murió de una manera un poco triste. Eduardo Jaramillo era un profesor que nos hizo amar la literatura
Y yo sé que ustedes tienen excelentes profesores de literatura y tengo noticia de que como lectores ustedes han ido creciendo mucho, con lo cual me parece maravilloso y también pues por supuesto felicito a sus profesores y al colegio. Encontrarse con lectores jóvenes para mí es un profundísimo aprendizaje. El lector joven está todavía como por fuera de una serie de reflejos y una serie de condicionamientos que lo hacen ser muy sincero a la hora de hacer sus comentarios, que se deja llevar de una manera también muy honesta y muy limpia por sus emociones cuando lee un libro. Y entonces para mí es muy bonito estar al frente del resultado de esas lecturas, ¿no? Las preguntas, la sinceridad, la honestidad con la que los jóvenes hablan de un libro, para mí es algo muy hermoso, muy importante. Eh, lo hago muchísimo, esto de encontrarme con lectores jóvenes en los colegios. Creo que es fundamental también porque cuando yo estaba como ustedes, más o menos es que yo no, yo estudié con otro sistema, entonces eran bachillerato primero, segundo, hasta sexto. No sé, ustedes son de octavo y noveno, eso corresponde como a cuarto bachillerato, tercero y cuarto bachillerato. No, pues ni qué decir que en esa época yo nunca vi a un escritor, es decir, era prácticamente imposible por muchas razones. Primero, pues porque los escritores vivían en mundos muy alejados. Segundo, porque tampoco se veía como posible que, que un escritor viniera al colegio a visitarnos. Y tercero, por algo curiosamente pues muy interesante de ver. Y es que en mi época los escritores que nosotros leíamos, pues prácticamente ninguno vivía en Bogotá o eran, digamos, tal vez el único escritor colombiano que leíamos, o dos, el más importante pues era García Márquez, pero acceder a García Márquez pues era imposible para venir al colegio a hablar con alumnos. Entonces era pues como una actividad que no se hacía, pero lo más increíble es que yo después estudié literatura en la universidad y ahí tampoco vi nunca a un escritor. O sea, los escritores estaban como por allá perdidos en, en unos mundos inaccesibles para nosotros. Hay que decir también que cuando yo tenía la edad de ustedes, hace 40 años, en Colombia había, yo diría, menos escritores que trataran el tema, por ejemplo, de Bogotá como ciudad. Eh, no sé si ustedes saben que yo estudié el colegio y la universidad al lado de un escritor que todos ustedes seguramente han leído, que es Mario Mendoza. Y cuando Mario y yo salíamos por las tardes de la universidad y caminábamos por la séptima, siempre nos decíamos, caramba, ¿y nosotros de qué vamos a escribir? Porque nos parecía que Bogotá no era un tema literario porque prácticamente no existía en la literatura. Bogotá era una ciudad que a nosotros, que éramos bogotanos, casi nos daba tristeza. Bogotá no tenía canción. Ustedes, pues a lo mejor la mencionan por ahí de pasada en alguna canción, pero no tenía una canción como tienen todas las capitales de América Latina, La Habana, Buenos Aires, imagínense la cantidad de canciones que tienen. Hasta yo me sé varias de Buenos Aires, de México, de Lima, y en cambio Bogotá no tenía ni siquiera una canción. Y muy poca literatura hablaba de Bogotá. Cuando yo tenía la edad de ustedes, había una novela de Antonio Caballero que se llamaba Sin Remedio, pero era una novela como de interiores en donde en realidad todo ocurría era como más bien dentro de una casa en Bogotá. Y de vez en cuando se asomaba a la ventana y se veía por ahí una calle de Chapinero, pero eso era todo. Entonces nosotros con Mario decíamos, bueno, sin ningún tipo casi de referencia literaria, nosotros de qué vamos a escribir porque al fin y al cabo nacimos aquí y pues nos tocó esto. Hoy, pues 40 años después, ustedes tienen toda la literatura escrita por la gente de mi generación, que en cambio ahora sí ustedes tienen muchas referencias sobre la propia ciudad en la que, si ustedes son de Bogotá o de esta región, pues tienen esa referencia y la encuentran. Y eso es una cosa para mí muy importante porque ustedes encuentran
en los libros escenarios que ustedes conocen, calles, avenidas, plazas, lugares, comprenden más profundamente una historia porque conocen el lugar, porque ustedes son de ese lugar, porque han nacido ahí, porque han vivido ahí cosas probablemente muy diferentes, pero han vivido otras también y entonces pueden comparar sus experiencias. Y eso enriquece la vida de cada uno de ustedes y también su relación con el espacio, con el entorno y con la ciudad. A mí me parece que leer cuando uno es joven es como todo, cuando uno es joven todo es mejor. No se olviden de esto. O sea, cuando uno se enamora más. Cuando uno es amigo, es más amigo. Cuando uno disfruta de un libro, disfruta más. En otras épocas de la vida las cosas cambian. Pero siempre, por eso les digo, aprovechenlo, vívanlo, disfrútenlo, gocen la vida. Y por supuesto lean, porque la forma en que se lee con esa absoluta sinceridad, con esa honestidad, después se va contaminando con otras miles de cosas que son la vida y que también tienen su gracia. Pero yo por lo menos extraño mucho a veces esa pasión incontaminada con la que yo leía a los 15 años, a los 16 años, y con la que hablaba de lo que me gustaba y de lo que no me gustaba, y de las ideas y de cómo yo quería que fuera el mundo. Me parecía bellísimo. Así que bueno, todo eso yo lo veo siempre y lo vuelvo a renovar cada vez que me encuentro con un público joven. Así que pues por eso les agradezco tanto y a sus profesores y al colegio que me hayan invitado a hablar con ustedes. Cualquier pregunta que quieran hacerme, cualquier comentario, estaré feliz de conversar con ustedes. Bueno, gracias. Gracias, Santiago. Bueno, yo voy a hacer otra preguntita y ahora sí se preparan ustedes para tomar la palabra. Entre otras cosas, gracias por la intervención, porque ya me responde una de las preguntas que tenía aquí en el banco, y es por qué Bogotá es como tan buen escenario para contar historias, o por qué ha sido tan difícil plasmarlo como escenario para contar historias. Recuerdo un poquito ese comienzo del libro con esa descripción de esta clase, de esta fiesta de la clase alta bogotana y los cerros orientales como un escenario como tan espectacular. Entonces, por ese lado ahí, pero me voy a ampliar un poquito y me voy a ir como hacia el lado de Colombia. Santiago, después de mucho tiempo de vivir afuera, regresó hacia 2015 y tengo entendido que regresa muy motivado por todo el tema del proceso de paz. La pregunta son dos preguntas casi. Una, ¿por qué no sé si sea esa obsesión o esas ganas tan insistentes de escribir tanto sobre Colombia, sobre el país? En este libro vemos el tema recurrente de los falsos positivos, de los desaparecidos, de los paramilitares, de la guerrilla, de la corrupción, de las desigualdades. Hay una cosa súper interesante que personalmente siempre me ha llamado mucho la atención, que es la estratificación también, ¿no? Cómo la ciudad se divide por estratos. ¿Por qué escribir tanto sobre este país que duele, pero que también lo queremos? Casi que la ciudad genera un poquito esa sensación también. Bogotá es una ciudad que amamos, pero que también nos genera mucha resistencia. ¿Por qué esa búsqueda tan insistente? Además de las columnas que también pues trabajan un poquito sobre eso. Y ahora sí, después de esta, voy con ustedes. Bueno, pues porque es mi país, porque yo a pesar de que he vivido 30 años fuera de Colombia, mi ciudad es Bogotá y mi país es Colombia. Yo me di cuenta de eso no solamente cuando viví aquí, yo viví aquí en Colombia hasta los 19 años, después me fui a vivir y a estudiar en otras partes, en España, después en Francia, después en Italia, viví en la India, en fin. Hice como un periplo de vida, alejándome también un poco de una Bogotá muy diferente a la de hoy. La Bogotá de mi adolescencia era una Bogotá muchísimo más en blanco y negro. Era una ciudad como más oscura, como más... Todo el mundo estaba como de mal genio en esa época. Todo el mundo estaba como ofendido, porque en Bogotá no vivían, o vivían mayoritariamente solo bogotanos, o sea, bogotanos como yo, que soy de papá y mamá bogotanos, 4 abuelos bogotanos, todos bogotanos, todos bogotanos. Es una especie como de arresto domiciliario en una ciudad. Yo nunca tuve una tía que viviera en Manizales. Yo tenía amigos que tenían primas en Barranquilla y a mí eso me parecía maravilloso y me daba una envidia increíble. Lo mío era todo un encierro y en esa época Bogotá era muy distinta a hoy. Hoy Bogotá es una ciudad mucho más divertida, alegre, porque precisamente es una ciudad que está también llena
de personas que vienen de otras regiones. Entonces Bogotá se ha convertido en una ciudad de colores, en una ciudad de sonrisas. Cuando yo tenía 15 años, Bogotá era una ciudad de gente de gabardina. A mí me parece que incluso hacía más frío. Habría que mirar la historia pues de la climatología de la ciudad. Entonces, ese alejarme de Bogotá tenía mucho que ver también como con salir de un universo. Era una ciudad tremendamente, bueno, tal vez en eso no sé si haya cambiado mucho, pero era una ciudad, tal vez por ser la sede del gobierno y todo eso, era una ciudad muy formalista, muy arribista, muy clasista. Y todas esas cosas a mí me mortificaban mucho, digamos, durante mi juventud y mi adolescencia. Eh, las veía como cosas inmutables. Y alejarme de Bogotá para mí fue muy sano en su momento. Eh, pero cuando me alejé de Bogotá y me fui para otros países me di cuenta qué tan profundamente yo era bogotano, ¿no? Porque para mí el paradigma de la ciudad era siempre Bogotá. Entonces, por ejemplo, llegué a darme cuenta de una cosa tan increíblemente extraña y es, por ejemplo, comprender profundamente que a mí me gusta mucho que llueva, a mí me gusta mucho la lluvia. Y claro, pues yo decía esto cuando vivía en Francia, que en Francia todo el mundo detesta la lluvia, y cuando empezaba a llover yo me sentía sentía algo de afecto por esa lluvia, y lo que pasaba era que esa lluvia me recordaba a Bogotá, obviamente, ¿no? Y una cierta temperatura, un cierto olor. Yo he viajado pues por cuestiones de trabajo y pero porque me gusta mucho viajar, he viajado mucho por el mundo. Y una vez llegué a una ciudad que no sé si ustedes conozcan y sepan dónde está. La ciudad se llama Addis Abeba. ¿Algunos de ustedes saben qué país queda esa ciudad? Muy bien, ¿cómo te llamas? Andrés, muy bien Andrés, excelente. Addis Abeba es la capital de Etiopía y no solo, es la capital de la Unión Africana de Naciones. Entonces allá fui, una ciudad completamente diferente a todo lo que yo conocía, pero extrañamente yo me sentía bien. Yo caminaba por esa ciudad y yo sentía una irracional familiaridad en un lugar completamente diferente. Imagínense, la capital de Etiopía, en África. Y yo caminaba por esa ciudad y decía, pero miraba todo como con una media sonrisa diciendo, me siento bien aquí. Pero yo mismo no entendía por qué. Y estuve como 6 días en Etiopía, en esa ciudad, en Addis Abeba, y después me fui para otra. Pero antes de irme, por casualidad, visitando el centro de la ciudad, vi un monumento y en el monumento decía, pues un monumento de saludo a la nación etíope en su capital, Addis Abeba, y decía altura 2.680 metros sobre el nivel del mar, o sea, a la altura de Bogotá. Y era por eso que yo me sentía bien, porque esa ciudad tenía la misma altura de Bogotá y eso produce como que el aire tiene como el mismo olor o el mismo sabor, si se puede hablar del sabor del aire. Y ese sol de montaña de Bogotá era el mismo que había allá. Y eso era lo que me hacía sentir bien en esa ciudad. Entonces fíjense hasta qué punto uno cuando sale de su entorno, cuando sale de su país, cuando sale de su ciudad, empieza uno a darse cuenta de que en el fondo uno siempre yo siempre estoy en Bogotá. En cualquier otra ciudad la estoy comparando con Bogotá, de manera incluso irracional o inconsciente. Siempre Bogotá es para mí como la urbe o la ciudad ante la cual yo comparo las demás. Si me siento bien o mal, todo eso tiene que ver también con Bogotá, ¿no? Ahora yo vivo en Cali, desde que volví a Colombia, eh, y me gusta mucho venir a Bogotá desde Cali, ¿no? Me gusta mucho Cali. Yo me he inventado cuando me preguntan en Bogotá, en algunos círculos que ven a Cali como si fuera casi un barrio pobre de Bogotá, siempre me dicen como, ¿y tú qué haces viviendo en Cali? Como esta cosa clasista que hay tanto en Bogotá.
Entonces yo me he inventado una respuesta filológica y gramatical que dice es que a mí me gusta vivir en ciudades de 2 sílabas solamente, y Bogotá ya es demasiado grande para mí. Pero eso en el fondo no es cierto. Yo siempre, porque a mí los días de más felicidad míos en Cali es cuando llueve, cuando hace un poquito de frío, que es muy raro. El caleño cree que el frío comienza cuando deja de tener calor, ¿no? Es decir, cuando baja el termómetro de 28 grados se pone un suéter, porque si no tiene calor, él cree que tiene frío. Y yo llevo 8 años explicándoles que eso no se llama frío, que eso se llama temperatura normal, que el frío comienza cuando el cuerpo realmente siente algo que se llama el frío, pero que el frío no es solo la ausencia de calor y que no hay que ponerse un suéter cuando la temperatura baja de 28 grados, hay que esperar a que baje de 18 y ahí sí nos ponemos un suéter, pero en Cali nadie lo entiende. Pero en fin, me preguntabas un poco por qué la obsesión por escribir sobre Bogotá, sobre Colombia, sobre los problemas, pues porque los problemas del país de uno son los que a uno más lo mortifican. Yo viví 10 años en París, me interesaban los problemas de Francia, es decir, me soliviantaban y me enfurecían ciertas cosas, pero nunca como los problemas de Colombia, nunca como los problemas de Bogotá. ¿Por qué? Pues porque es mi ciudad y porque es mi país. Entonces, las alegrías, tristezas y tragedias de Colombia a mí me tocan muchísimo más que las alegrías, tristezas y frustraciones de otros lugares que quiero mucho, pero es absolutamente normal porque pues hay una filiación profunda con una región, con una temperatura, con unos sabores, con unos olores, y que eso va mucho más allá de la propia razón. Es absolutamente irracional, pero es verdad. Gracias, Santiago. Bueno, ahora sí vamos a empezar. No sé quién quiera hacer preguntas sobre los libros, sobre el oficio de la escritura, sobre el hecho de que Santiago esté aquí, bueno, sobre lo que se les ocurra. Entonces, no sé cómo quieran comenzar o quién quiera empezar. Ah, Leo. Bueno, un placer tener a Santiago Gamboa, un escritor que siempre tengo en mente y en la biblioteca de mi casa. Santiago, la pregunta que quiero hacerte va en esta línea. De alguna manera, cuando se es joven, me sucedió a mí también en su momento, todos queremos ser escritores, ya sea en la línea de la novela, del cuento, de la poesía, todos escribimos, o escribía yo en ese momento. ¿Cuándo surgió para ti esa vena artística, evidentemente, del ser escritor y de volverte escritor? No solamente el deseo de escribir, sino, bueno, el volverte escritor. Famoso, porque para mí eres muy famoso. Gracias. Bueno, es decir, para mí es indisociable el deseo de escribir del amor por la lectura. O sea, escribe quien es lector. Lo primero es ser lector, porque con la lectura uno entra a un mundo que no está en la naturaleza. O sea, cuando uno sale por estos campos, pues uno ve y conoce la naturaleza, conoce, ¿no?, las montañas, conoce los árboles, y se incorpora a eso, uno forma parte de eso, pero el mundo de la literatura no está ahí, el mundo de la literatura está en los libros. Entonces uno tiene que entrar en una biblioteca, tiene que entrar en un libro, abrir un libro, incorporarse a una historia y empezar a ver el mundo con ojos diferentes. Los buenos libros, los que lo llenan a uno de contenido, los que le muestran a uno el mundo de un modo distinto. Los que nos hacen ver
que nuestra vida solita es poca. Una vida solita es muy poca vida. ¿Cómo hacemos para multiplicarla? Bueno, hay muchas formas. La amistad, el amor, el compañerismo, la solidaridad. Eso multiplica la vida, claro que sí. Pero la lectura, muchísimo, muchísimo más. O sea, leer es multiplicarse, es tener infinitas vidas, tener experiencias a las que uno no tiene acceso, quedándose uno solo en su propia vida. Leyendo ustedes pueden convertirse en marineros, en piratas, en esclavos en el Imperio Romano. Si son hombres pueden ser mujeres y comprenderlas mejor y viceversa. Si son mujeres, para el otro lado, más probablemente, bueno, ambas muy difíciles, pero se puede. A través de la lectura pueden vivir esos puntos de vista nuevos, diferentes, viajar hacia el futuro, hacia el pasado. La máquina del tiempo sí existe, se llama literatura. La literatura los enriquece, les enseña, les muestra, los lleva a conocimientos que a lo mejor en sus vidas normales nunca hubieran podido tener acceso a ellos, les hace conocer la historia de una manera mucho más viva, porque ustedes cuando estudian historia pues saben una cantidad de información, pero cuando leen una novela que fue escrita en esos años, ustedes están viendo a las personas como si fueran seres reales moviéndose delante de sus ojos. Es un ejercicio de imaginación. La imaginación es la que nos hace comprender el mundo y la vida. Sin imaginación y sin memoria, nosotros seríamos prácticamente iguales que cualquier animal que no tiene esas características y nos impediría hacer muchísimas de las cosas más sofisticadas que el ser humano ha hecho durante toda su existencia sobre el planeta. La lectura es el origen de todo. Y yo, claro, pues yo tuve una suerte muy grande, porque yo nací en una casa donde había como 5.000 libros de padres intelectuales, profesores de la universidad pública, de la nacional, artistas. Mi casa siempre fue una casa de gente que leía. Por eso a mí me gusta tanto apoyar las bibliotecas públicas, porque yo sé que no todo el mundo tiene la suerte que yo tuve, de haber tenido en su casa. Yo sé que hay casas donde no hay libros, y hay casas en donde si a un muchacho lo ve leyendo, los padres le dicen, hola, haga algo, vago, no se quede ahí sentado haciendo nada. Hay gente que cree que leer es no hacer nada, lo sé, pero por eso las bibliotecas públicas son como los lugares que igualan y dan oportunidad a quienes no tuvieron la suerte, en mi caso, de nacer en una familia de clase media, profesores de la universidad pública, personas cultas y amantes de la literatura. Entonces yo empecé desde muy niño a leer y rápidamente me di cuenta de que ese era un mundo mucho, mucho mejor que el mundo en el que yo vivía, que el mundo de la literatura era infinito, era muchísimo más, era un espacio de libertad gigantesco, en el que yo me sentía mejor, me sentía más libre, me sentía feliz. Entonces, como lector dije, yo no quiero vivir ni un solo día de mi vida por fuera de esto. Y entonces empecé a seguir leyendo cada vez más, y en un momento empecé a sentir la necesidad de participar de un modo distinto, entonces empecé a inventarme primero capítulos de los libros que me gustaban. Entonces yo terminaba un libro, me daba una lástima terrible, era como si se fuera un amigo, y terminaba el libro y yo decía, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Entonces yo me inventaba un capítulo con el mismo estilo del libro y con los mismos personajes, pero con una historia inventada por mí. Así empecé yo a escribir, con el deseo de prolongar, como un juego, con el deseo de prolongar las cosas que me gustaban. Uno de joven, como mucha... Aló, perfecto. Yo de joven hacía muchas, por ejemplo, a mí me gustaba, si me gustaba una película, íbamos al cine en esa época, esa misteriosa época, el cine estaba solo en los cines, solo se podía ver cine en el cine. Entonces, cuando íbamos al cine y yo veía una película que me encantaba, yo volvía a la casa y jugaba la película con lo que yo tenía, y la volvía y la repetía
con mis muñecos y con mis historias y con mis cosas y le agregaba cosas. Y lo mismo hacía con los libros. Cuando se acababa el libro que me gustaba, lo trataba de ampliar, trataba de que no se acabara, de que se demorara más. Hasta que un día empecé a pensar y decir, bueno, ¿y por qué no me invento yo más bien una historia que ya no sea de un libro o de otro libro, sino que sea de mi propia invención? Y entonces ahí empieza la aventura de escribir. Generalmente, cuando uno empieza a escribir es porque le gusta tanto la lectura que empieza a querer que existan cosas que no existen, que existan libros que nadie ha escrito. Y cuando uno empieza a querer leer libros que nadie ha escrito es porque uno tiene que escribirlos. Y empieza lentamente uno a convertirse en escritor. Y después viene un periodo muy largo, que es terminar lo que uno comenzó. Yo seguramente que entre ustedes habrá personas que escriben, y yo siempre digo, por eso conviene siempre a los jóvenes hacer proyectos pequeños, sencillos. Si lo comparamos como con las construcciones, las catedrales hay que hacerlas al final, las grandes catedrales. Al principio uno lo que tiene que hacer es como una capillita de pueblo sencilla, esa la puede hacer. Si uno quiere, con las fuerzas pocas que tiene la juventud para hacer un libro, si uno ya quiere hacer la gran catedral, seguramente no la va a terminar. Pero si uno hace un proyecto sencillo, adaptado a las fuerzas que tiene, lo puede seguramente hacer. Porque mi consejo siempre es, hay que terminar lo que uno comienza. Yo conozco muchos escritores que tienen 18 libros empezados y no terminan ninguno nunca. Y eso es muy frustrante. Cada libro no terminado es como un peso en los hombros que se va sumando a otro y a otro y a otro y al final termina hundiendo al escritor. Por eso es mejor adecuar los proyectos muy bien a las fuerzas que uno tiene y terminar lo que uno comienza. Cosas sencillas. Yo empecé así, yo empecé haciendo cosas sencillas, luego se fueron volviendo más complejas, y ya después, cuando tuve la suerte de publicar, el destino de un escritor ya no le pertenece al escritor, le pertenece a los lectores. Son los lectores los que deciden quién es ese señor o esa señora que escriben. Es decir, si yo estoy aquí hoy hablando con ustedes es porque de alguna manera ustedes y sus profesores han decidido leer un libro mío y por eso yo estoy aquí. Si nadie leyera mis libros, yo no estaría ni aquí ni en ningún otro colegio. O sea, son los lectores los que deciden hasta dónde llega un escritor, cuál va a ser su influencia en el mundo cultural de su época. García Márquez se convirtió probablemente en el escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX, en el mundo entero. Pero eso no lo decidió él, eso lo decidieron los lectores, que lo fueron leyendo, entusiastas, y lo fueron celebrando en el mundo entero. Entonces, yo dividiría la vida de un escritor en eso. Primero, la lectura, la pasión por la lectura, el inicio, el cálculo de las fuerzas para poder terminar lo que uno comienza. Esa es la primera victoria. La primera victoria de un escritor no es tener éxito, como mucha gente cree, no. La primera victoria de un escritor es terminar el proyecto que tiene entre manos, lo que quiere decir que su primera victoria, ¿dónde la tiene? En su mesa de trabajo. Es ahí donde él se juega su primer partido importante. Después los otros también son importantes y cada uno va ampliando el radio de influencia. Pero el primero, el más importante tal vez porque es el primero, es en la mesa de trabajo. Muchas gracias. Creo que Luciana, sí. Ya, es como que tan difícil es como meterte, o sea, como expresarte a ti mismo como un personaje,
sin ser el protagonista y como que te sientas igual de importante al resto y relatar tu propia muerte. Bueno, pues fíjate que es muy interesante, muchas gracias, muy buena pregunta. ¿Todos oyeron la pregunta? Sí. Pues fíjate que para mí fue muy aleccionador y fue como un aprendizaje. ¿Por qué puse un personaje en Colombian Psycho que se llama Santiago Gamboa? Un personaje además que es un escritor y que se parece, pues, digamos, muchísimo al autor. Porque la novela es una novela muy realista, en donde pasan muchas cosas que son, por supuesto, es una ficción, pero son cosas que perfectamente pudieron haber pasado. En la realidad han pasado cosas iguales o peores y han pasado con mucha frecuencia en Colombia, en Bogotá, etcétera. Entonces yo quería escribir una novela que fuera muy realista, pero al mismo tiempo quería que fuera una novela muy literaria. No quiero decir con esto que el literario y realista sean opuestos, pero quería que tuviera como un toque literario muy fuerte y de repente sentí la necesidad de que hubiera un escritor dentro del libro. Lo primero que se me ocurrió fue inventarme un escritor, como se hacía en los años 60, en la literatura de los años 60 estaba muy de moda inventarse un escritor, poner algunas frases citadas de ese escritor, pues hechas por el autor, y hacer una especie de, digamos, de ficción en la que los personajes de la novela admiran a ese escritor y ese escritor aparece de vez en cuando. Pero yo dije, pero si mi novela es muy realista, las cosas que suceden, dice, y en ese contexto, pues yo cómo le voy a pedir al lector que me crea que existe un escritor que el lector sabe que no existe. Entonces dije, no, eso no me sirve. Después pensé y dije, bueno, voy a poner un escritor que existe. Entonces, pues como es lógico, pensé en el más cercano a mí, que es Mario Mendoza, pero dije, no, si pongo a Mario, entonces me va a tocar llamarlo cada 3 días a pedirle, hola, ¿le molesta si hago esto, si pongo esto, si no sé qué? Entonces al final dije, no, tampoco, porque pues somos muy buenos amigos y todo, pero con sus límites, ¿no? Y al final dije, no, pues ya no queda sino yo, no quedé sino yo, entonces, pero me daba como mucho pudor. Entonces, cuando uno toma una decisión literaria, ya después es imposible no hacerla. Cuando uno algo le llega dentro del texto que está escribiendo, echar para atrás es casi imposible. Entonces yo ya sabía que lo iba a hacer. Entonces empecé a escribir el primer párrafo, el escritor Santiago Gamboa, y a mí me producía como una sensación de pudor muy fuerte. Y después escribí otro párrafo y así. Y a medida que lo fui escribiendo yo sentía que se iba alejando de mí y que se iba convirtiendo en un personaje más. Hasta que sentí que estaba ya fuera de mí y que era un personaje como cualquier otro. Además, claro, yo sé que el lector, pues obviamente, se encuentra con un escritor que se llama Santiago Gamboa y dice, este es el autor, claro, obvio. Pero bueno, en la novela suceden cosas que me permiten demostrar que es un personaje y no soy yo. Hay pruebas de que no soy yo. Tú las has mencionado ya. Y una vez convertido en personaje, me sentí tremendamente atraído por esa figura que está en medio de otros personajes, que además, ustedes han leído Colombian Psycho, pero hay otra novela que se llama Será larga la noche, que tiene los mismos personajes, o sea, no es, excepto el escritor Santiago Gamboa, es otra historia con los mismos personajes, con Julieta, Johanna y el fiscal. No es que haya que leer una para entender la otra, son dos novelas totalmente independientes y distintas, pero entonces, como esa otra novela es anterior, desde la novela anterior yo le tenía mucho cariño a esos personajes y me parecía como muy especial, digamos un pequeño placer íntimo, acercarme como personaje a ese mundo en donde estaban los otros personajes de mi libro anterior y de este. Y después pues pasó lo que pasa en el libro, que el personaje de Santiago Gamboa, pues después de una serie
de apariciones, pues tienen la mala suerte de que lo matan. Y bueno, pues yo me quedé muy sorprendido también. Sí. Yo me quedé muy sorprendido y seguí con mucha atención las cosas que yo mismo iba escribiendo, pero como te digo, cuando uno está escribiendo una novela hay un momento en que la novela es la que manda, ya no eres tú. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando uno comienza una novela es uno como empujando una rueda pesada o una piedra como en un monte inclinado hacia arriba, y entonces es duro. Ya cuando uno avanza un poco, la novela empieza como a agarrar ritmo, y entonces es como si uno llegara a un planito, entonces ya es más fácil. Pero cuando ya uno avanza, después es la bajada, de lo que uno tiene que hacer es correr para trancarla, porque eso se va desbocado. Y la novela va sacando lo que no es novela, y ya es como si la novela mandara. Yo les confieso que escribir novelas es el enigma más grande de mi vida. Yo he escrito como 11, creo, y sigo asombrado de lo que significa escribir una novela. Es una cosa, porque yo digo, pero es como si la novela ya estuviera escrita en alguna parte y yo lo que estoy haciendo es encontrándola. Es una cosa muy enigmática y por eso lo sigo haciendo. Ojalá nunca entienda, porque es ese enigma el que me hace seguir siendo escritor y me hace seguir queriendo acercarme a ese misterio que me parece bonito y me parece especial. Y el lector, yo también soy lector, o sea, yo cuando hablo del lector no estoy hablando de alguien distinto a mí, porque yo soy sobre todo lector. Yo soy lector de todos los libros que yo no escribo, que son la gran mayoría, ¿no? Los libros que yo escribo los leo a medida que los escribo, pero también hay algo para quienes escriben, y es que uno tiene en la cabeza una historia que está escribiendo, pero a veces lo que escribe tiene como huecos que uno no ve. ¿Por qué no los ve? Pues porque los tiene en la cabeza, entonces la cabeza rellena. Por eso es importante que otro lea. Para los que escriben, cuando terminen algo, pásenselo a su amigo o a su amiga. Oye, lee esto. Porque si hay un hueco, tu cabeza lo llena, pero la del amigo no, porque el amigo no conoce la historia. Entonces el amigo te dice, uy, ¿aquí qué pasó? Aquí, oiga, se desapareció esto y después apareció esto. No, aquí falta algo. Entonces, ok. Entonces ese es el que te va a decir. Y esa figura en el mundo de los escritores profesionales se llama el editor. El editor no es solamente el que manda a imprimir el libro y lo vende. El editor es el que le dice al escritor, oiga, aquí falta un pedazo de la historia, ¿dónde está? ¿Y por qué el tipo sale aquí con una sombrilla y después aparece en pantaloneta y pasaron solo 2 horas? Y uno no se da cuenta de esas cosas porque en la cabeza de uno todo está, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, mi personaje de Santiago Gamboa, pues lo hice leer de mucha gente para ver si realmente era un personaje o si era más bien como ciertos flash de mi propia vida y de mis temores y de mis anhelos, lo que yo estaba poniendo ahí y que no tiene ningún sentido. Y bueno, con mucho placer me he dado cuenta que muchos lectores de la novela les gusta sobre todo ese aspecto, el aspecto de que aparezca ese personaje, con lo cual pues me siento muy, muy agradecido. Pero muchas gracias, muy linda pregunta. Una pregunta con relación a la anterior. La historia de Colombian Psycho mencionan a volver al Oscuro Valle. ¿Tú piensas primero en mencionar en la historia a este anterior libro tuyo o primero piensas en agregarte a ti? Muy buena, caramba, hoy profesores de literatura, felicitaciones. Qué buena pregunta, extraordinaria. Fíjate que cuando yo sentí que a la novela le faltaba un toque literario, precisamente lo que yo quería era involucrar una historia tremendamente real
casi del mundo de la crónica negra de la prensa con algo muy literario. Y había pensado siempre que tenía que tener como relación con un libro, y entonces inclusive había pensado en libros clásicos o modernos como para que me sirvieran de contrapunto, como de espejo. Entonces yo decía, voy a tener una historia acá muy realista y una historia muy literaria que sea como el espejo y que haya como una especie de diálogo entre esos dos niveles. Pero entonces empecé con el debate de si ponía un escritor de un tipo o de otro, y cuando deseché la idea de hacer un escritor inventado, pues inmediatamente deseché la idea de que hubiera un libro o dos libros inventados que sirvieran de espejo. Cuando pasé digamos, al plan B, que era poner a Mario, ya había yo pensado algún libro de Mario que sirviera de espejo, pero por el mismo motivo también me tocaba decirle hola Mario, y voy a poner su libro tal y lo voy a interpretar de este modo, y a lo mejor Mario me decía, no hombre, así no es, y al final terminaba siendo una novela a cuatro manos. Entonces, al desechar esa opción plan B, también quedó desechada la posibilidad de usar. Y cuando ya no quedé sino yo en el plan C, entonces dije, pues voy a buscar dentro de mis propios libros algo que sirva. Pero, y ahí va otra cosa que a mí me parece importante, todo lo de ese libro que se necesita para entender lo que pasa en este, está en este. Es decir, yo tampoco voy a obligar al lector a decirle, bueno, si quieres entender lo que sigue a continuación, tienes que ir a leer el otro. Pues no, eso ya es demasiado. Inclusive yo creo que hasta los directores de marketing de la editorial me hubieran dicho, no, eso es demasiado, tampoco se le puede pedir tanto al lector. Entonces lo que yo hice fue sacar de la novela anterior lo que me interesaba, pasarlo a esta, de modo que el lector tuviera ahí todo lo que necesita para seguir adelante. Y pues eso le da un toque de credibilidad que además le da, para mí como autor, le da al libro un juego de realismo todavía mayor, porque entonces el lector está un poco confundido y dice, pero entonces la historia toda entera es real, porque si esto es real, a lo mejor esto otro también es real. Y es ese juego de espejos lo que me interesa y me gusta. Me parece que ese tipo de, fíjense, este tipo de cosas es lo que yo llamo ideas literarias. O sea, querer hacer esos juegos entre la realidad y la ficción, entre la novela y un poco el periodismo de crónica negra, son ideas literarias, porque hacen que las personas que leen piensen un poco más en otras cosas, tengan una idea de pronto más profunda, más rica, comprendan mejor las cosas. Y entonces, pues, creo que salió bien. Ahora, como efecto secundario no buscado, me han comentado en la editorial que algunos lectores después se han ido y se han querido leer el de Volver al Oscuro Valle, y que un poquito, como es un libro ya de hace 6, 7, casi 8 años, pero que ha vuelto a tener con Colombian Psycho como una subida en ventas, lo que yo agradezco mucho, porque yo no estoy para nada en contra de que los lectores compren mis libros, claro. Muchas gracias. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Ahí se oye? Sí. Mi pregunta es sobre la portada de Perder es cuestión de método. Y es un poco ¿Ahora sí? Bueno. Mi pregunta es sobre la portada de Perder es cuestión de método. Es un poco el porqué de la portada y bueno, pues porque es como la primera impresión que tenemos del libro. Y bueno, al ver como yo pensé, bueno, un poco el porqué de la pregunta es, al ver la portada yo pensé un poco como en opuestos, opuestos que vienen como de inicios distintos que señalan a lugares distintos. Bueno, los dos pulgares están señalando a lugares distintos, entonces un poco ese el porqué de la portada. Bueno, y también como métodos opuestos y bueno, todo eso. Sí. Bueno, pues fíjate,
eso me permite hablar de la relación con el mundo de la edición, porque fíjate una cosa, las portadas de los libros, a mí me preguntan mucho, oye, ¿y tú como autor decides qué portada tiene un libro? Puedes poner lo que tú quieras. Vengan, o sea, es muy interesante hablar de este tema porque es cómo el libro llega después a las librerías y es llamativo o no, o se pierde dentro del universo, dentro del mar de libros que hay en una librería. Entonces, muchas veces las portadas, hay como portadas de diferentes tipos. Te digo una cosa, vamos a empezar por la relación entre el autor y la portada. A mí como autor, cuando yo entrego un libro, cuando ya definimos, el editor me hace una serie de comentarios, me reenvía mi propio texto con algunas cosas que él le parece que yo puedo corregir o quitar alguna frase, una repetición o de pronto un párrafo entero o de pronto una escena, me dice, oye, esta escena me parece que es muy larga. Yo cuando la leí la primera vez, la segunda y la tercera siempre me pareció un poquito, y creo que en este momento de la novela la narración va muy rápido como para detenerla durante 11 páginas así, y redúcela por ahí a 8, ¿qué opinas? Entonces yo vuelvo y le digo, pues sí, entonces, o de pronto digo no porque yo quiero hacer otra cosa, es decir, se establece un diálogo para editar el texto, pero una vez que el texto ya está terminado y editado, entonces viene la portada. Por supuesto que eso lo hace un equipo de la editorial que es como el equipo de diseño. Y ser diseñador de cubiertas de libros, eso es un universo bellísimo. Aquí les recomiendo que vean a una artista barranquillera que se llama Mercedes, creo que es barranquillera o cartagenera, no me acuerdo, Mercedes Porras, que en los años 50 hacía carátulas de libros, claro, muy de su época, con el grafismo y con las imágenes de la época, pero por ejemplo ella hizo la portada de la primera novela de García Márquez, de La hojarasca. Y ese universo es una belleza, es decir, los diseñadores de portadas, no solo de libros, de revistas, hacen cosas absolutamente magistrales, que hacen que los libros tengan un rostro, ¿no? Claro, tú dices, es lo primero que uno ve del libro, y fíjate qué curioso, es tal vez lo único que no hace el escritor. Sin embargo, sí tiene influencia. Entonces, a mí me dicen, oye, ¿y qué has pensado como para carátula? Entonces yo llego y digo, pues mira, a mí me parece que podría ser un rostro o una figura de espaldas que se aleja. Me parece, de pronto en una calle, en una ciudad de noche, o de pronto como en un horizonte medio de naturaleza, pero no mucho, como decir en una playa, con unas casas al lado, y una imagen más bien como medio kitsch. Y uno dice eso, y ya, y a los 15 días o menos, a los 10 días, le llegan a uno, mira, nuestro equipo de diseño manda estas propuestas. Entonces tú recibes 10 carátulas distintas. Entonces uno las empieza a mirar, chin, 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 chin. Uy, claro, empieza uno a contrastar con lo que la otra persona interpretó. Obviamente leyeron el libro. Entonces, pum, de repente hay una que a uno le gusta. Ahora, yo soy especialmente, porque yo pues soy hijo de artistas, entonces le mando eso a mi mamá, que es pintora, a mi padre, que es gran lector, a algunos amigos, y me dicen, uy, ese está, entonces a lo mejor mi madre me dice, oye, está bueno, pero creo que la imagen central está muy grande, quedaría mejor si la reduces un poquito. Y entonces yo lo comunico allá y empieza un va y viene hasta que, o por ejemplo digo, no, todo está perfecto, pero no en ese color de fondo, porque el azul es muy oscuro. Mejor metámosle como un color amarillo yema de huevo. Entonces ese color resalta más, listo. Ahora, en la portada específicamente que tú te refieres,
es una portada de una edición de bolsillo. Entonces, fíjate, Perder es cuestión de método ha tenido un montón de portadas, por lo que se ha reeditado muchas veces en diferentes editoriales. Y esa edición de bolsillo es como una colección de libros míos que tienen muchos libros de bolsillo, hay como 8 ya de bolsillo, que tienen todos como un cierto patrón. El libro de bolsillo requiere una portada diferente a la de los libros más grandes. Ya no tiene que ser digamos, una imagen que se robe el show en medio de o sea, ustedes imagínense un librito solito, llega a una librería y ese libro lo ponen en una mesa donde hay 400 libros distintos, que son las novedades. Entonces, el libro tuyo queda en medio de todo ese otro grupo de libros y entonces pues tiene que sobresalir. Eso es lo que piensan los diseñadores, pero el problema es que los de los otros libros también están pensando en eso. O sea, la próxima vez que vayan a una librería, el fin de semana o cuando puedan, hagan el ejercicio de pararse a 2 metros de lo que llaman en las librerías la góndola central, que es donde están las novedades, y miren desde ahí, desde 2 metros, miren las portadas de todos los libros, a ver cuál les llama más la atención. ¿Y por qué? Por el color. En una época, por ejemplo, se hablaba mucho de que la portada con un color de fondo blanco, entonces hablaban de la mancha blanca, la mancha blanca, entonces los de marketing y los de diseño decían, no, eso es lo que hace, como todos los libros tienen imágenes, fotos y cosas, la mancha blanca, eso es lo que llama la atención. ¿Hasta que qué pasó? Pues todos eran blancos, entonces ahí ya la mancha blanca se acabó, entonces tocaba era poner una imagen de pronto en rojo, pero en rojo decían, no, eso es como muy al estilo norteamericano, porque hay otra cosa, y es que cada país tiene como una estética distinta. Si ustedes miran en otros países, si ustedes viajan de pronto a Estados Unidos, vayan a una librería, además de a comprar un libro, eso sí, prométame que cada vez que van a una librería van a comprar un libro. Miren cómo es la estética de las portadas y van a ver que es muy diferente a la de aquí. Y en Francia, en otros países, cada uno tiene porque los gustos promedio y un poco también como las cosas de moda son cambiantes en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos hacen unas portadas que para ser llamativas, pues lo único que les falta es meterles relieve y luz, pero son unas cosas así absolutamente brillantes que claro, una sola, llámala, pero 20, 200 en una mesa, es casi ya una agresión visual. Aquí se trata de hacer cosas como más elegantes. Los libros de bolsillo, al que tú te refieres, no tienen que ser así, porque el libro de bolsillo ya es un libro que hizo un recorrido comercial como libro grande, que tuvo éxito y por eso lo pasan a bolsillo, para tener otro tipo de cliente, sobre todo el cliente joven, que es el que tiene menos platica. Entonces el libro de bolsillo es más barato y sobre todo tiene mejores ojos, entonces la letra es un poquito más chiquita, pero es más barato. Entonces ahí el diseñador, ese es como, mejor dicho, el baile del diseñador, porque ahí ya no tiene el control del de marketing que le dice no, tiene que poner una figura más atractiva porque eso no va a llamar la atención. Ahí el diseñador puede hacer como su gran sueño y entonces empiezan las cosas simbólicas, ¿no? Tú te diste cuenta de los pulgares para arriba y para abajo y le diste una interpretación, pero seguramente que si aquí estuviera sentado el diseñador estaría dando brincos de alegría, porque dice, claro, él interpretó eso era lo que yo quería, ¿no? Entonces, ahora, tú lo interpretaste de esa manera y eso es correcto porque es tu interpretación. Yo lo veo y veo dos pulgares que claramente pues hay como una especie de dos versiones de algo, dos formas de ver algo. Y claramente pues veo ahí como una contradicción que se vuelve, que se une y que tiene una cierta armonía. Pero todo lo interpretable es, digamos, a gusto de cada uno. Yo lo interpreto de un modo y tú de otro, pero lo que me parece importante es tener esa mirada que tú tienes, la mirada de interpretar y de ver las cosas y entender que en todo eso
alguien está queriendo decir algo, ¿no? Así que recuerden, párense a 2 metros de la góndola central y peguen una mirada y analicen, a ver qué ven. Gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿qué mensaje o reflexión esperabas que los lectores sacaran de Colombian Psycho? ¿Qué? ¿Qué mensaje o reflexión esperabas que los lectores sacaran del libro? Fíjate, yo creo que las historias que hay en los libros y los libros en sí mismos y todo lo que contienen son un mundo, pero el lector también es un mundo. Por eso no hay 2 lecturas iguales. O sea, cuando un libro se acerca a un lector y se encuentra con el lector, es como el encuentro de 2 mundos. El libro trae un mundo en sí, pero el lector también, porque cada uno de ustedes es diferente, cada uno, a pesar de que viven y pasan el día y tienen las mismas tareas y las mismas preocupaciones y las mismas urgencias, pero cada uno de ustedes es una persona completamente distinta, con una memoria, con una infancia, con un ámbito familiar, y por lo tanto cada uno de ustedes tiene un mundo de sensaciones, de intereses, de proyectos, de anhelos, de deseos, de vergüenzas, de envidias, de alegrías, que es completamente único y diferente al de al lado, al de tu mejor amigo de al lado. Con lo cual, ese mundo que tú traes en tu cabeza y en tu sensibilidad se encuentra con otro que es el libro. Y eso ahí puede pasar de todo. Puede haber un choque y tú no encuentras nada ahí. ¿Por qué? Porque tu sensibilidad, tu memoria, la estética del ambiente en el que tú vives no se ve reflejada ahí. No encuentra nada. O a lo mejor sí, a lo mejor dices, aquí hay una historia y a ti te conmueve y hasta te saca una lágrima, y cuando se lo cuentas a otro, al otro no le sacó ninguna lágrima ni lo conmovió. Pero pues es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque la otra persona no tiene tu sensibilidad. Entonces, cuando yo como escritor escribo algo, es muy difícil esperar una sola reacción de un lector, porque precisamente los lectores son múltiples y variados, ¿no? Fíjate, te voy a contar una historia. Los libros míos, yo he tenido la suerte de que se han traducido a muchos idiomas, en muchos países. En Perder es cuestión de método, por ejemplo, es la historia de un periodista que hace, bueno, quienes lo han leído recordarán que se mete en una historia, tiene que averiguar el nombre de un cadáver que aparece y tal, y en medio de todo eso va descubriendo una cantidad de cosas. Pero ese periodista escribe un artículo sobre un caso extraño que ocurrió en Suiza, y es que un cadáver apareció, un cadáver prácticamente casi reciente, apareció como flotando en un río, y es porque era un alpinista que se había congelado hacía como 10 años, y por estar congelado no se deterioró, pero de repente por el cambio del clima y tal, se derritió, y por unos movimientos que hubo, se derritió casi que el témpano de hielo en el que él estaba congelado, y se escurrió por unos caminos de agua y llegó a un río y apareció un cadáver fresquito como si hubiera muerto hace un día, y resulta que llevaba 10 años muerto. A mí se me ha olvidado eso, porque Perder es cuestión de método es un libro que tiene 25 años, es mayor que ustedes. Entonces, cuando ese libro se publicó en la Suiza alemana, en idioma alemán, pues me invitaron a presentarlo, y hablé en varios contextos. Y un día, en una charla así como hoy, alguien levantó la mano y me preguntó que por qué el personaje de esa historia era suizo, porque era un suizo. Y como yo estaba en Suiza, pues eso les llamó la atención en Suiza, claro. Entonces fíjense, a mí lo último que se me hubiera ocurrido era pensar que eso tuviera una explicación.
Y sin embargo, cuando llegué a Suiza, pues, obviamente, pues ese era el único personaje suizo de toda la novela, entonces eso fue lo que más le llamó la atención. Y a partir de ahí, prácticamente toda la novela se convirtió en el acompañamiento de la historia en donde un suizo, ¿no? Y de repente ese personaje se volvió importantísimo, ¿no? Porque el contexto de los lectores le dieron importancia por ese motivo específico. Otra vez estaba yo en España y de repente, no recuerdo si era tal vez era con otra novela mía que se llama Vida Feliz, de un joven llamado Esteban, y de pronto también en una, alguien levanta la mano y me dice, yo quisiera que usted me hablara un poco sobre su relación con los bibliotecarios. Y yo me quedé como así, y dice, ¿por qué? Y dice, no, es que en su novela hay un bibliotecario, y efectivamente, en un momento dado de la historia, los personajes entran a una biblioteca y aparece un bibliotecario, claro, y le piden algo y el bibliotecario, pues a mí me gusta que todos los personajes tengan algo, así aparezcan solo 3 líneas, que dejen algo. Y entonces me dice, la persona que me pregunta, me dice, no, es que yo soy bibliotecaria hace 25 años y me llamó mucho la atención su personaje del bibliotecario. Y durante 2 horas, toda la novela giró en torno a un personaje que aparecía en 4 párrafos, que era un bibliotecario, porque ese era el mundo de esa lectora. Y quería interesarse por ese mundo, y yo mismo, pues yo ni me acordaba de ese personaje, pero cuando ella lo iluminó con su interés, entonces empezó a tener un sentido, y yo me empecé a darme cuenta que yo me había pasado la vida cerca de bibliotecarios, y que yo tenía una cantidad de amigos que les gustaba, o que habían sido, o que habían hecho, inclusive hasta una cuñada una vez tuve, que era bibliotecaria, y me acordé de miles de cosas, y de repente me di cuenta de que el mundo estaba lleno de bibliotecarios, ¿no? Y que realmente, qué suerte que yo les di un espacio en esa novela, porque al final me dijo, pues yo como bibliotecaria te agradezco que nos hayas dado, como si yo lo hubiera hecho desde un punto de vista casi político, ¿no? Y en realidad no, pues es que cualquier cosa que uno escribe, por insignificante que a uno le pueda parecer, tiene sentido para alguien que uno no conoce. Pero algún día se iluminará, alguien iluminará ese detalle porque ahí encontró algo. Entonces, insisto y vuelvo a mi frase inicial, cada lector es un universo propio, distinto al del otro. Y cada lector ve, ilumina y le da importancia, se conmueve con cosas que le tocan una fibra de su propia vida, de su propia experiencia, y que a lo mejor al vecino al lado no lo tocan. Por eso, una de las cosas que a mí más me gusta es hablar de libros. Y una de las ocupaciones más inútiles y más bellas es intentar convencer a alguien que no le gustó un libro de que le debía haber gustado, porque eso equivale a confrontar, es como si a mí no me gusta el sabor del mamoncillo, y tengo delante una persona que le fascina. Y entonces yo lo tengo que convencer de que el sabor del mamoncillo es feo y el otro, eso nos podemos quedar 18 horas hablando y no nos vamos a poner de acuerdo. Lo mismo pasa con la literatura. Esa impresión profunda que uno tiene del lector, la tiene porque ese libro comunicó con uno y con lo que uno trae detrás. Y aquí aprovecho, tu pregunta me permite decir algo más. Uno escribe como lee, es decir, uno escribe con toda su vida. Uno no escribe porque uno sabe algo que los otros no saben. Esa es una gran diferencia entre escribir y ser profesional en otra actividad. Un odontólogo sabe hacer tratamientos de conductos y sabe sacar una muela. Yo no sé cómo se saca una muela. Y él es odontólogo porque sabe algo que yo no sé. El ingeniero sabe hacer puentes, aunque los puentes aquí se caen con mucha frecuencia, pero digamos que en general los ingenieros saben hacer puentes y yo no sé hacer puentes, porque él tiene un conocimiento que yo no tengo. Los libros no se hacen con algo que yo sé y los demás no saben, no. Se hacen con lo que todos sabemos y con lo que todos tenemos. Es decir, es lo mismo que la lectura. Cuando uno lee con toda su vida, con su infancia, con su
con sus recuerdos, con el amor de las personas cercanas y la indiferencia de otras, y con el afecto y con la frialdad que uno ha conocido en la vida, con todas esas cosas que lo hacen a uno ser lector, es con las mismas con las que uno es escritor. O sea, por eso hay una convicción para mí, que es la derrota en el arte y en la literatura es mucho más dolorosa que en cualquier otra actividad de las que les he mencionado. O sea, si a un ingeniero se le cae un puente, no es toda su vida entera la que está en juicio, está solo en juicio sus conocimientos sobre hacer puentes. Pero cuando un artista fracasa, es el fracaso de una vida entera, porque uno es artista con la totalidad completa de su vida, desde su infancia, sus sueños, sus anhelos, sus amores, sus odios, sus envidias, sus alegrías. Uno es artista con la totalidad de su vida, no solo con un pedacito de la vida. Entonces, con lo mismo, con lo que uno lee, uno escribe. Y por eso el artista y el escritor no lo son con cosas que los demás ignoran, no. Es con lo que todos tenemos y vivimos. Lo que pasa es que se dedica a hacer con eso algo, ¿verdad? Gracias por tu pregunta. Te quería preguntar que si en tu libro, en Colombian Psycho, pusiste hechos que pasaron en tu vida real. Fíjate que las relaciones entre la realidad y la literatura tienen una cantidad de aspectos. Yo siempre he creído que la literatura vuelve todo como un poco ficción. O sea, si yo pongo Bogotá en una novela, de algún modo se vuelve una especie de ciudad ficticia, reconocible por todos, pero tiene elementos temporales o elementos emocionales y afectivos que hacen que la ciudad se convierta como en una ciudad diferente a la ciudad real para mí, pero que yo puedo o que me permite reconocerla. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Nueva York, yo había leído muchísimos libros sobre Nueva York y había una novela de un escritor que yo leía mucho en esos años, se llama Paul Auster, en donde un personaje hacía una serie de paseos por el centro de Nueva York, por Central Park, con los ojos cerrados. Y entonces el personaje, dice la novela, que el personaje caminaba durante tantos minutos hasta tal punto, y yo llegué, y claro, yo he sido siempre como enfermo de literatura, entonces dije, voy a ir a hacer eso, a ver. Y resulta que no coincidía, obviamente, nada coincidía con nada, era una novela, era ficción. O sea, la ciudad de la novela, el Nueva York de la novela de Paul Auster, era el Nueva York de la novela de Paul Auster, no era el Nueva York de la ciudad de los Estados Unidos, aunque se parecía muchísimo, claro, el Central Park está en las dos, pero luego hay una cantidad de relaciones que son estéticas, que son emocionales, que le pertenecen a otro aspecto de la experiencia, que es la experiencia estética. Entonces eso transforma las cosas. Ahí voy a lo que tú preguntas. ¿Cuánto de la vida de uno hay en un libro? Pues cuando tú escribes que un personaje siente frío, tú sabes lo que es eso. ¿Por qué? Porque has sentido frío. Entonces ahí estás hablando de ti, pero estás hablando de una experiencia tuya, pero también en el contexto del personaje es ficción. Si un personaje está feliz en un aeropuerto porque está llegando un amigo al que no ve hace años y de repente lo ve y camina hacia él para darle un abrazo, yo eso lo puedo escribir porque lo he vivido. Y probablemente todos ustedes han vivido escenas parecidas y por eso las reconocen y les conmueve, porque lo han vivido. Pero la específica que yo estoy narrando en ese instante, pues es ficticia. Pero yo la puedo escribir porque la conozco, y la conozco porque la he vivido. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que yo escribo lo he vivido. Los que han leído Colombian Psycho saben que hay cosas que yo he escrito que no he podido vivir.
pero lo he visto y lo he percibido más o menos cerca. Entonces, esas relaciones entre realidad y ficción en la literatura son muy profundas, son muy intensas, ¿no? En general, el concepto de realidad que hay en un libro es también una propuesta estética del autor. En 100 años de soledad hay un personaje muy famoso que se llama Remedios la Bella, que sale volando y se pierde en el cielo. Esa escena en 100 años de soledad es perfectamente realista, es absolutamente realista. Si esa misma escena ustedes la ponen en una novela mía, es completamente inverosímil, absolutamente inverosímil, porque el concepto de realidad que yo utilizo en mis novelas responde como a una estética diferente a la que tiene 100 años de soledad, en donde esa escena es perfectamente creíble, ¿no? Entonces, esas relaciones son muy, a mí me parece muy bello analizar de qué manera el autor o un libro de un autor se relaciona con la realidad y cuánto es una ficción estética y cuánto es reconocible y objetivo. Porque en el fondo, lo objetivo no existe por fuera de la propia memoria. Ustedes hablan de Bogotá, ustedes conocen Bogotá, ¿verdad? Pero si ustedes hablan con sus abuelos, para sus abuelos, bueno, tal vez sus abuelos, les voy a hablar de mí, que es lo que estoy seguro, porque es que estamos generacionalmente lejos. Para mi abuelo, cuando mi abuelo decía voy a ir a Bogotá, quería decir que iba a ir al centro. Él vivía en Santa Bárbara. Entonces él le decía a mi abuela, me voy para Bogotá. Y yo los miraba y decía, pues, están locos, estamos en Bogotá. Para ellos, no, Santa Bárbara no era Bogotá, pues porque para ellos Bogotá, durante su adolescencia, su juventud, sus primeros años, pues Bogotá llegaba hasta la 45. Entonces ellos vivían en Santa Bárbara, que es al lado de Usaquén, y entonces ellos en su cabeza seguían viviendo así. Y era la misma Bogotá. Entonces, fíjense cómo la misma realidad real de la realidad real es distinta de acuerdo a la memoria que cada uno tenga, ¿no? Y así pasa con tantas ciudades. Lo emocional es muy poderoso. Con los años ustedes van a recordar, pues, los escenarios que han sido importantes para ustedes, los van a recordar siempre como eran cuando ustedes tenían la edad que tenían. Ahorita para ustedes toda esta zona, que es importantísima para su vida, ustedes la van a recordar siempre así, y a lo mejor llegarán ustedes dentro de 50 años y acá habrá rascacielos y habrá, no sé, y ustedes seguirán viendo los campos verdes, porque es lo que ustedes veían cuando este lugar era importante para ustedes, ¿no? Gracias. Gracias, Santiago. Vamos con bueno, ya estamos cerrando, entonces 2 preguntitas rapiditas y vamos terminando. Por este lado no ha habido casi preguntas, también hagamos una. Allá hay una niña que está bastante agitada y ansiosa. Ahora haces pregunta. Mi pregunta es, cuando terminas una novela, o sea, como al escribir esa última frase, último párrafo, ¿qué sientes? ¿Qué pensamientos pasan por tu mente en ese momento? Uy, cuando yo termino una novela, bueno, es que uno la termina varias veces. Yo primero termino como un borrador, un primer borrador. Y ahí digo, bueno, ahora sí ya sé que la novela está aquí, en esto que acabo de escribir, pero eso no es todavía la novela, porque ahí hay una cantidad de narraciones de pronto que van hacia ninguna parte, como callejones sin salida. Cuando uno escribe cuando yo escribo, ojo, todo el mundo escribe diferente. Lo primero que tiene que ser un escritor es inventarse su propio modo de ser escritor. Entonces yo no hago planos, ni hago esquemas, ni nada. Yo voy escribiendo la primera página, la segunda, la tercera. Los que hacen esquemas pueden empezar a escribir en la página 160, porque tienen ya el esquema de cuántos capítulos, primera, segunda parte, tercera parte. Yo voy escribiendo página tras página, como por intuición, como navegando, encontrando cosas. Por eso cuando termino el primer borrador, digo, la novela está aquí,
pero falta quitarle cosas, intensificar otras, y eso es un proceso de corrección que puede durar 6, 7 meses, de mucha lectura, de mucha relectura, y cuando termino ese segundo proceso, ya la novela está, digamos, casi. Eso es como haciendo una casa en la que uno primero hace como la obra negra, después entonces enchapados, pintura, techos, es una cosa así, más o menos lo que yo hago. Y ya al final, cuando está bastante terminada, comienzo a hacerle como casi como acabados, entonces mirar cada capítulo, que no haya pues un capítulo de 11 páginas y el siguiente tenga 28, sino que a mí me gusta que haya simetrías, porque todo eso después tiene un significado. Esas cosas aparentemente sin importancia acaban teniéndola, y mucha. Que no haya repetición de palabras por página, entonces yo tengo como un propio diccionario, esto yo nunca se lo he contado a nadie, así que no salga de aquí, no, mentiras. Yo tengo como un diccionario propio de palabras que yo sé que uso mucho y que me resuelven en el momento de la escritura rápida, me resuelven muchas cosas, pero después tengo que quitar. Entonces yo, por ejemplo, tengo un diccionario personal que yo he ido haciendo de las palabras que yo sé que uso mucho y de cuántas permito por página. Entonces, por ejemplo, todo, algo. Entonces yo digo, todo, máximo 3 por página. Entonces yo pongo, la tecnología para mí ha sido fundamental, porque antes era pura memoria y ahora yo pongo todo en el buscador y le pongo un color. Y sencillamente lo que hago es que le doy y me aparecen en colores. Entonces veo la página y si aparece 11 colores así, digo, aquí hay que quitar por lo menos 8. Y ese es un trabajo como de pulimiento, de acabados. Entonces empiezo a buscar en la frase, a ver, aquí quitar el todo, uy no, aquí es imposible, entonces en la siguiente. O si está muy cerca, ¿qué tan cerca puede haber un todo de otro todo? O palabras que acaban con el mismo juego silábico, ¿no? Por ejemplo, cansado y acabado, pues no es la misma palabra, pero la sonoridad es la misma. Entonces eso no puede quedar una detrás de la otra, tiene que haber una distancia por lo menos de 4 líneas. Eso es puro, pues eso, acabados. Eso ya no es ideas estéticas, literatura, ficción, propuestas moral, no, eso es puro lenguaje. Adverbios, madre mía, uno por ahí cada página y media, ¿no? Expresiones, a veces uno usa expresiones del tipo ni siquiera salió a la ventana para X, entonces ese ni siquiera no lo puedo volver a usar en la página siguiente, tiene que ser por lo menos 10 páginas más adelante, porque ese sonido queda y produce como una cacofonía. A mí me gusta que los libros sean agradables de leer, que el lector los disfrute. Yo no tengo nada contra el lector, a mí el lector no me ha hecho nada malo, como para que ponerlo yo a leer cosas cacofónicas. A mí me gusta que lo pase bien. Entonces, eso es un trabajo final ya, y cuando termino todo eso tiene una dificultad muy grande, y es que cuando tú cambias una palabra acá, tienes que volver a leer desde arriba para ver cómo llegas a esa palabra, y a lo mejor te empieza a pasar lo que yo llamo la cobija del pobre, que es que para tapar la cabeza se te destapan los pies, y para tapar el brazo derecho se te destapa el izquierdo, entonces empieza uno, entonces corregirlos para poder quitar 8 todos, entonces ahora se me fue la mano en algo, o aún quedaron muchos aún, entonces empieza uno, pero todo eso se resuelve al final. Yo sé que se puede, al final eso es de paciencia, pero se puede. Y uno lee el texto después y ya, queda mejor. Ahora, todo esto son cosas de escritores, pues. Esto es como 2 cirujanos hablando pues esos ya son efectos que el lector no tiene por qué saber estas cosas. Yo se los cuento como 2 cirujanos hablan de cómo hacen, pero pues al que están operando no le interesa saber qué tipo de hilo le hicieron para coserle la herida.
y dónde lo compraron, y ese hilo de dónde salió, y de qué material está hecho. Como cuando ustedes llegan a un hotel, se sienten bien en una habitación y no necesitan que les expliquen que hubo una persona que pensó en que la flexión del colchón debía ser de tanto y que los colores de las paredes tenían que ser de tal tono para que produzca. No, eso ustedes se sienten bien y eso es lo único que importa. En la literatura es lo mismo, que el lector se sienta bien leyendo una página, 2, 100, es el objetivo. Ahora, ahí debajo un ejército de personas mirando, calculando, haciendo cosas para que el lector se sienta bien. Bueno, en el caso del escritor es uno solo, un ejército de una sola persona, que es el que hace todo. En el cine se ve mucho esto, por ejemplo. El cine, claro, en el cine hay un ejército de personas que se ocupan de que la cámara esté en el punto exacto. Hay otro que se ocupa de que el sonido llegue perfecto, de que el guión acompañe la acción hasta tal punto, y esos son 140 personas. En la literatura, si la comparamos con el cine, el escritor es el productor, el director, el vestuarista, el que hace la música, el asistente de dirección, el asistente de sonido, todo. Entonces a uno de escritor le toca hacer todo eso, entonces son varias pasadas, y al final uno termina leyéndose la novela 200 veces, 300 veces. Por eso cuando uno la termina al final, uno queda como, no más, no quiero volver a leer esta novela, ni un párrafo. Uno necesita como un psicoanálisis después para volver a leer un párrafo. Porque si uno llega ya publicada a encontrar que podría haber corregido algo, pues empiezo a mirar qué ventana está abierta. Sí. Gracias. Pues mi pregunta viene como si para tus novelas hay algún proceso de investigación previo. ¿No se escucha? ¿Me puedes repetir la frase final? Para tus novelas hay algún tipo de un proceso de investigación previo y Buen tema, claro, ¿no? La investigación. Bueno, eso tiene tanto de largo como de ancho. Porque fíjate, la investigación en las novelas, eso es un universo enorme. Hay novelas, claro, si yo escribo una novela sobre el Imperio Romano, donde un personaje, no sé, un crimen en el Imperio Romano, pues me toca, obviamente, pues pasarme 6 meses en una biblioteca, ¿no? Mis novelas son, por lo general, digamos, de un realismo social contemporáneo, con lo cual ya las horas de biblioteca se reducen muchísimo, casi que se desaparecen. Las cosas que yo necesito saber para los libros, en el fondo no son muchas. Les pongo un ejemplo, en Colombian Psycho aparecen visitas a 2 cárceles de Bogotá, ¿no? Pues yo nunca he estado en una cárcel, alguna vez entré a una cárcel, pero obviamente no como detenido. Bueno, obviamente no, ustedes no tienen por qué saber, a lo mejor mi pasado judicial, sí. Pero es decir, yo nunca he sido detenido porque nunca he tenido proyectos así delincuenciales hasta ahora, que no se salgan de la literatura, del marco estricto de la literatura, por supuesto, ¿no? Pero nunca he tenido esa experiencia. Sin embargo, he escrito sobre personajes que son detenidos, en Colombian Psycho hay momentos en cárceles muy tensos. Entonces, por ejemplo, ahí es la típica situación en la que yo miro un poco, busco crónicas. Entonces, una entrevista a una persona que estuvo 15 años en la cárcel, o una crónica sobre un detenido en Estados Unidos, o un informe de, no sé, de cambio de cromos, o semana, la de antes, sobre el buen pastor, ¿no? Entonces leo o de repente un video de una cosa de Caracol, noticias, todo eso me sirve. Entonces yo empiezo a ver ahí
un poco el ambiente, un poco ¿no? Eso es para mí investigación, más que ir a libros, porque ir a libros y todo eso es para otro tipo de libro, de novela, que de pronto es en una época diferente. Y por lo general los personajes que yo utilizo principales hacen cosas que yo conozco. En Colombian Psycho las protagonistas son, claro, son mujeres y yo no soy mujer, pero son periodistas. Y eso sí he sido yo. Entonces yo conozco muy bien cómo funciona un periodista, más o menos lo que hace. Para mí el periodista, cuando yo empecé a escribir estas novelas de investigación, yo decía, ¿quién es el héroe en estas sociedades, en estas historias? Y yo llegué a la conclusión de que los héroes eran, para este tipo de historias, los periodistas, y en un país como Colombia, mucho más, en donde la justicia casi que nunca llega y llega tardísimo, ¿no? El periodista honesto, que hace su trabajo arriesgándose y jugándose la vida, ese es el héroe, ¿no? Porque yo he conocido de detectives, pero esa figura del detective de la novela negra tradicional, a mí me parece que no calza completamente en una realidad como la nuestra. A mí me gusta más el periodista que investiga, que revela la verdad, pero que eso no significa el triunfo de la justicia. Y aquí lo vemos todos los días. En Colombia lo vemos todos los días. Ustedes han visto la cantidad de denuncias que hace la prensa y que no pasa nada. Eso es todos los días. Todos los días la prensa investiga, denuncia y no pasa nada. También es obvio que la prensa tiene a veces, eso pasa en todas las democracias del mundo, también se convierte a veces en un arma de lucha y de instrumento político y de instrumento de todo tipo, inclusive de guerras comerciales, y la prensa también. Eso es lo que yo llamo un poco la prensa deshonesta, pero el periodista que tiene la mística de averiguar porque ese es su trabajo y porque eso es lo que él quiere y porque su vida está ahí y él se la está jugando en ese momento por encontrar una verdad, ese me parece a mí que es el verdadero héroe. Por eso los protagonistas de mis libros de investigación son periodistas, no son detectives, ¿no? Entonces, si yo, no creo que lo haga nunca, pero si yo escribiera un libro cuyo protagonista pues es un cirujano plástico, pues a lo mejor tendría que mirar un poquito, investigar cómo piensa, qué hace un cirujano plástico, qué cosas lo llevan a ser cirujano plástico. Es un mundo que yo desconozco, entonces pues yo prefiero escribir, ya puedo escribir mucho, he escrito mucho yo, con el universo que sí conozco, con personajes que son eso, periodistas, escritores o gente que está en torno a eso. Ahora, tú dirás, pues sí, pero también hay asesinos y yo no soy asesino, eso se los puedo asegurar. Entonces, bueno, depende también de la lejanía que haya entre el autor y tal o cual personaje. Los personajes principales, que son los más cercanos, generalmente son personajes que yo puedo manejar casi que solo con la memoria y con lo poco que conozco de la vida. Para los otros recurro entonces a eso, pero fíjate una cosa, hay todo tipo de teorías hechas por los mismos escritores. Hay un escritor norteamericano que yo admiro bastante que se llama Jonathan Franzen, y él tiene una teoría que me parece interesante. Él dice que como hoy es tan fácil investigar por el internet y por todo esto, o sea, tú pones en Google, no sé, esclavo romano, no sé qué, papá, y te aparecen rápidamente. Entonces, como hoy es tan fácil investigar, Franzen dice que eso devalúa el valor de las investigaciones. Entonces, centrar una novela en una investigación devalúa la novela, precisamente por lo que hoy es tan fácil. Entonces ya no es tanto el valor de lo que investigas, sino qué haces con eso. Como es tan fácil saberlo prácticamente todo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la tercera hermana del cuarto emperador de la China? Pues eso ningún ser humano tiene por qué saberlo, pero lo podemos saber en 10 segundos, ¿no? Entonces, es más, ¿qué hacemos con esa información y con esa investigación que luego la propia investigación?
Pero como te digo, precisamente como mis temas y mi tipo de literatura es más bien realista y contemporánea, recurro muchísimo menos de lo que probablemente otro tipo de escritores tengan que hacerlo, ¿no? Así que te agradezco mucho la pregunta. Bueno, Santiago, sé que hay algunos y algunas estudiantes interesadas también en la firma de los libros, entonces vamos a parar aquí el tema de las preguntas, no sin antes agradecer la disposición, la generosidad para contarnos un poquito sobre tu oficio. Creo que para todos los que estamos aquí es muy significativo conocer a esa persona que nos hace, a través de las palabras, que nos hace sufrir, pero que también nos hace encariñarnos con algunos personajes, con otros que no nos soportamos, que no entendemos por qué siguen ahí. Bueno, esta última reflexión sobre el periodismo y sobre los oficios, creo que también personalmente ahí chulean una pregunta que tenía pendiente, pero sobre todo gracias por la generosidad. No es tan sencillo hoy en día como acceder, como empezabas tú la intervención, a los escritores y a quienes crean esas historias a las que nosotros nos vamos como metiendo poco a poco, y muchas gracias por visitarnos de nuevo y esperamos por supuesto contar con tu presencia de nuevo aquí. Muchas gracias. No, soy yo quien les agradece una vez más. Recuerden estas tareas que les dejé, ¿no? Mirar los libros desde una distancia. Esa pregunta tuya me gustó mucho. Fijarse en las portadas, ver cuáles les llaman la atención y por qué. Traten de interpretarlas. Busquen los tipos de libros que hay. Pero sobre todo sigan leyendo, síganse dejando meter en este mundo que es uno de los mejores, el mundo de la lectura, y aprovechen y sigan aprovechando el gran privilegio y la suerte que tienen de estar en un ambiente educativo y en un colegio como este. Así que no cambien, sigan adelante y gracias.